Hola, buenos días. Hoy voy a tocar un tema que está al alcance de todo el mundo y desde hace muchos años. Se trata un poco de la crisis que vivimos ahora, pero que viene de muy atrás, evidentemente, que según, según he vivido yo muchos años y he pasado por varias etapas, como hemos pasado muchos, pues la culpa de la crisis mundial y de todas estas cosas, pero concretamente aquí en España, realmente el gobierno tiene mucho que ver. Y el resto de los españoles y de las familias, pues también, desde nuestras casas y desde todo lo que podemos hacer. Yo voy a llevar esto desde una forma, pues, un poco un esquema, luego entraré en parte en lo que podemos hacer dentro de la familia y dentro de cada uno de nuestra casa para poner un poquito de remedio a la crisis que vivimos, que evidentemente sí podemos hacer algo, sí podemos hacer bastante muchas veces. Desde mi punto de vista, que pues es un punto de vista pues muy simple, muy llano, como el pueblo, está claro que hemos pasado de diferentes gobiernos. Yo he vivido pues durante la dictadura de Franco y he pasado a la democracia, como todo el mundo. También está muy claro que los políticos, igual que el resto de los españoles, nadie estaba preparado para hacer un salto tan grande de una dictadura a una democracia sin una preparación previa y adecuada. Con lo cual esto ha sido como una casa de locos. Voy a poner unos ejemplos muy sencillos, como si por ejemplo fuera una empresa, vamos a ver, familiar, una empresa privada en la cual el padre pues es el que lleva toda la empresa, toda la organización, economía y demás. De repente el padre, pues por la razón que sea, fallece, desaparece, el hijo no queda preparado todavía para hacerse cargo de dicha empresa y como le viene todo muy ancho, tiene unas ansias de poder, de repente se encuentra con una economía pues más brillante y domina pues un dinero y unas cosas que antes no tenía y se pierde. Y normalmente esas empresas suelen desaparecer, evidentemente, porque el hijo no es consciente y se mete en una serie de gastos, de diversiones y de cosas que al final, claro, todo rompe y todo desaparece. En cuanto a la familia, pues pasa más o menos lo mismo. Digamos que estamos en una familia y que por desgracia pues unos padres también pues a lo mejor desaparecen, fallecen y se quedan los hijos. O aunque no se mueran, pongamos el ejemplo de que cedamos a nuestros hijos cuando todavía no están preparados, les cedamos el que lleven la organización, la economía de una casa. La economía de una casa es muy parecida a la economía de un país, en pequeñito, pero muy parecida y tal vez mucho más difícil porque se cuenta con bastantes menos medios en la mayoría de las viviendas. Entonces está claro que si dejamos a nuestros hijos pequeños que lleven la economía, pues con lo que nosotros justamente llegamos a final de mes, vamos viviendo todos y vamos tirando para adelante, llevándola nuestros hijos, no llegaríamos pues ni a 15 días. Porque si le damos a unos niños una cierta disponibilidad económica y que nos gobiernen, pues a lo mejor los niños lo que compran son chuches y bueno, pues sí se pasarían todo el día viendo la televisión, jugando con las maquinitas y cosas por el estilo. Con lo cual, está claro que no se puede ni dejar un país y poner un país a gobernar en manos de gente inexperta, lo mismo que una empresa y lo mismo que una casa, una familia. Quiero decir con esto
Algo que, bueno, los españoles todos, por lo menos los de a pie, sí nos lo sabemos. Que si en la época de Franco, o poco más posterior, se vivía con un gobierno central y, y todo funcionaba, porque todo funcionaba perfectamente. Lo que sucede que ahí llega la historia de un montón de políticos, que tenemos muchísimos más políticos, pero en cientos, que otros países que son más poderosos que nosotros, mucho más, y que se rigen y que nos dan muchos ejemplos. Entonces, si ellos son capaces de gobernarse con muchísimo menos político, nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Y nos habíamos gobernado antes, cuando no había ni los medios de informática ni de otros medios que hoy día disponemos, con lo cual ahora con todos los adelantos que hay, evidentemente no necesitábamos ni 17 comunidades ni nada con la central, y lo demás de apoyo y de ayuda y cómo se funcionaba antes se podía seguir funcionando perfectamente. Nos ahorraríamos muchísimos sueldos de estos que son altamente sangrantes para la tesorería del gobierno, y todo funcionaría perfectamente lo mismo. No le interesa a nadie evidentemente, de los que están gobernando, de los que nos gobiernan, porque perderían sus puestos, su dinero, sus historias, y todo eso no interesa. Ahora, que claro, eso nos ha hundido a la vista de cualquier cosa. Entonces tenemos que tirar de pedir prestado a otros países, lo mismo que dentro de una empresa pues tienen que también pedir prestado a entidades bancarias, o dentro de una familia tienen que pedir prestado también, o hacer hipotecas si se las hacen, o pedir prestado a los vecinos familiares o demás para llegar al final de mes y poder comer. Pero en los tres casos tenemos una muy mala organización y tenemos una muy mala economía, porque es que nadie se quiere perder de vivir lo mejor posible, y de que si en un sitio, sea en el gobierno o en cualquier otra posición, tienen unos sueldos X, unos privilegios, unos gastos, unas historias, los demás quieren lo mismo o más. Así no llegamos a ningún lado, evidentemente, y con las familias lo mismo, porque sin tener economía, pues todos queremos irnos de viaje, queremos hacer cosas y hacerlas. Incluso, pues hay quien se paga los viajes en mensualidades de un año o lo que sea, que yo eso es que no lo entiendo, porque es que lo de viajar no es imprescindible, ni necesario tampoco, ¿vale? Lo importante es mantener la familia. Y lo peor es que con todos estos que hacemos, con todos estos gastos, con todo este lío en el que nos metemos, lo que rompemos es la familia, rompemos las empresas y rompemos el gobierno. Y ahí estamos dando un ejemplo mundial vergonzoso totalmente. Eso es lo que estamos consiguiendo. Y yo os puedo comentar que hace años, cuando yo, con un gran esfuerzo, con 42 años, 3 hijos, poca salud y demás, he preparado unas oposiciones para el Estado y he aprobado para el Ministerio de Interior. Y estuve destinada en Madrid en una dirección general, y concretamente de secretaria de un subdirector general en Madrid, como digo, durante 10 meses. Se estaba comenzando, todavía no había crisis. Era esto por el año 89. Y mi sorpresa ya me empezó ahí a verla así, lo que es en directo, que en 10 meses solo que yo estuve en esa dirección general, se han cambiado todos los teléfonos de toda la dirección general, que no era necesario. Se han cambiado todas las máquinas de escribir eléctricas impresionantes, que no eran necesarias. Se han cambiado todos los muebles de toda la dirección general, que no era necesario. Se han cambiado todos los ordenadores, que tampoco eran necesarios, que yo recuerdo que en aquel entonces, en el 89, pues en esta subdirección general donde yo estaba de secretaria, pues incluso hace años ya, en el 89, ¿no? Pues incluso digamos que la impresora era, creo que si no lo digo mal, era con escáner, etcétera.
Pero yo he cambiado de todo. En 10 meses he cambiado 2 veces de mobiliario y el resto lo mismo. Y todo ese mobiliario, pues además, no se reciclaba, no se recuperaba de ninguna manera. Todo eso iba para un almacén, para el sótano, y allí quedaba cerrado. Y se seguía comprando. Y lo mismo que en esa dirección general se hacía en todo el resto del país. De esa manera, pues como comprenderéis, era un gasto, otro gasto, otro gasto, otro gasto totalmente inútil, con lo cual lo único que se sacaban limpio era los que estaban en ese momento gobernando, pues que cuando se hacían compras de unos presupuestos altos, pues evidentemente se guardaban sus comisiones y de ahí se han sacado pues cantidad de personas que no tenían pues más que lo que la chaqueta casi que traían puesta, y todo el mundo lo tenemos ahora millonario, a todos los políticos, son muchos, son muchísimos. Entonces es normal que el país haya roto, que las empresas hayan roto y que las familias hayan roto. En otro momento seguiré hablando sobre este tema y diciendo sobre todo a las familias, que son las que me pueden hacer un pelín de caso, alguna forma para poder economizar un poco y tener cuidado de no crear otros seguidores, otros que sigan mandando y que nos estropeen más el país. Ni soy de derechas, ni soy de izquierdas, ni soy de nada. Lo que no soy es de los políticos que están totalmente corruptos todos, ¿vale? Porque a poco honrados que fueran, lo primero que haría el que subiera al poder sería retirar todas las comunidades, y con un gobierno central y con toda la tecnología que tenemos hoy día, no precisamos pagar esa cantidad increíble que estamos pagando a la gente, a todos los políticos, de mensualidades, que además cada uno tiene su empresa, tiene otros trabajos y otros que ni aparecen siquiera ni por el Congreso ni por el Senado. Entonces, bueno, no sé lo que os ha parecido esta opinión, pero seguiré hablando del tema familiar para que podamos echar una mano entre todos. ¿De acuerdo? Buenos días.